¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. En la vida para triunfar hay que formarse, no hay vuelta a quedarse. Usted cuando observa o lee los registros que dan los escolares argentinos cada vez que hay pruebas, locales o internacionales, se da cuenta que nosotros tenemos una juventud que por ahí no comprende, no entiende, no sabe escribir, no sabe leer, y eso es porque no le ha prestado atención a la educación. Apenas un 15% de los argentinos saben de lenguas y de matemáticas cuando salen de la escuela secundaria. Es decir, que no tienen formación. Por eso me pregunto yo, ¿qué profesionales tendremos en el tiempo? ¿Qué profesionales tendremos cuando haya que buscar un médico, un ingeniero, un arquitecto? ¿Sí? Si es que por culpa de maestros, padres o los propios alumnos no se interesan por las cosas que pasan. Usted dirá, con el escándalo que hay en Boca, usted empezó esta historia hablando de la formación. Porque sí, yo creo que Boca vive este momento como consecuencia que tiene al frente a alguien que no está formado. Riquelme es alguien que saltó de la fama de ser un buen jugador, se transformó en vicepresidente del club, en un momento en presidente, y tomó todas las prerrogativas que tiene una persona que tiene poder dentro de un club. No solo fue el presidente, sino que fue el vice, fue el secretario de comunicaciones, fue el manager, fue el que compró y vendió jugadores, es el actual director técnico, sin dudas. Ya llegaremos a ese párrafo. Usted me dice, Boca tiene un técnico que es ruso. ¿Vio que la gente no le echa la culpa a Russo en las encuestas? Russo da como una sensación de ser una persona a la que hay que cuidar. ¿Sí? Y creo que Boca en este momento más que nunca tiene que cuidarlo a Russo. ¿Sí? Aunque él se sienta con fuerzas para sentarse en el banco de suplentes, con fuerzas hasta para ir a una conferencia de prensa en la que lo mandaron al matadero. Alguien debió, en ese momento, con astucia, cosa que hay poca en Boca, decir, el técnico no va a hacer declaraciones en este momento. No estamos para declaraciones. En un momento como este hay que ser frío, hay que ser templado, hay que ser ingenioso, hay que ser astuto, hay que ser generoso y autocrítico. Hay que ser autocrítico. Pero no la autocrítica como la que se escuchó anoche, llena de lamentos que no sirven para nada. Tampoco ser autocrítico bajando a un vestuario, faltándole el respeto a ese director técnico y el que es el verdadero presidente, manager, el contratante de jugadores, decirle a los futbolistas que están allí con una arenga llena de telarañas, tenemos que ganar el campeonato por ellos dos. Ellos dos son Paredes y Cavani. Yo me imagino cómo se sintieron los jugadores. Rápidamente, si se hubiera escuchado esto por radio o por televisión, ¿cómo se sentirían los hinchas? Porque Boca tiene que salir campeón por todos. Por los hinchas primero, que se sacrifican y que ayer viajaron a Santiago del Estero y llenaron casi el estadio, pero también por los otros jugadores que estaban allí. ¿Cómo? Tenemos que salir campeón por ellos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debe entenderse? Bueno, es parte de alguien que en su vida pasó por un curso de coaching para entender cómo se estimula y cómo se incita a los demás jugadores a salir de una situación absolutamente complicada. Para lograr eso, uno tiene que haber pasado por alguna escuela en la que le hayan enseñado
lo mínimo de la dirección deportiva. Porque, insisto, no vale con ser un buen jugador, un extraordinario jugador, el mejor de la historia de Boca, el de los pases más increíbles, el de los goles más gritados, el de los túneles más alabados, sino que para ser el técnico de Boca, para ser el presidente de Boca, uno debió pasar por cursos de formación, que hay muchísimos, y concurrir a congresos, que hay muchísimos. Deberían aprender de entrenadores, Riquelme lo es el verdadero entrenador de Boca, deberían aprender de otros entrenadores, de otros deportes que permanentemente se están perfeccionando en cursos. Hoy llamé a uno, porque les voy a contar un caso de cómo me parece que hay que acompañarlo a Russo en este momento. Era un entrenador de básquetbol, muy conocido, muy destacado. Y él me dijo, estoy en un curso, no te voy a poder salir. Es a la hora justo que vos salís al aire, el momento en el que estamos escuchando a aquellos que exponen en ese momento. No hay que ser contradictorio para ser el responsable de la dirección técnica de Boca, de la presidencia de Boca. No se puede decir Fabra y Paul Fernández son los mejores jugadores de Boca y resulta que Fabra no jugó durante 6 meses, ayer apareció y también como apareció, desapareció, con una cara de, cuando lo enfocaron, le pusieron el primer plano de, no sé por qué salgo, porque acá estamos jugando todos mal, ¿sí? Y de Paul Fernández, ustedes se acuerdan, era el mejor jugador del fútbol argentino. Se fue, desapareció, de golpe, de repente. Tampoco se puede castigar. Se puede castigar de la manera que Boca está castigando a Romero y a Rojo. Voy a poner 2 casos porque son los más emblemáticos. Por ahí Romero y Rojo viven una situación tranquila, juegan en Boca, ganan bien, y dicen, mientras no me molesten, no me toquen el sueldo, yo me quedo acá. Si aparece alguna oferta, bienvenida sea. Si no, más allá de este desplante que nos hacen, de no llevarnos a ningún lado, de haber hecho una pretemporada que fue casi un veraneo en Miami, están ahí. Ahora, no se puede ser así con la gente. Uno cuando conduce tiene que tener condescendencia con esas personas. Entonces, uno no puede ser ni caprichoso por un lado, ni por el otro lado, no condescendiente con aquellos que todos los días van a entrenarse a Boca y que fueron tan jugadores como vos, Riquelme. Sin ninguna duda. No hay vuelta que Boca tocó fondo. Ahora, no es la primera vez que lo digo. No es la primera vez que lo digo. Más, después del partido con Unión, les dije, precaución. Esto de que Paredes le cambió la cara a Boca, precaución, tengamos cuidado. No seamos tan apurados. Está claro de que Paredes no le cambió la cara a Boca, seguro. Ni en aquel partido con Unión, ni en este partido que jugó con Atlético Tucumán. Se mostró como un jugador más, un volante más, ¿sí? Tampoco se puede tratar a los chicos como se los trata. A los que juegan, el caso Delgado o el caso Ceballos, Delgado desaparecido en acción, Ceballos desaparecido con acciones, más la famosa lista de jugadores que Boca dejó de lado por los caprichos de el presidente entrenador, que es Riquelme. Ahora, ¿ustedes creen que la solución es que se vaya Riquelme? No pasa por ahí. Primero, ni lo piensen. Riquelme está convencido que esto se soluciona tragando saliva. La verdad que es la primera vez que lo escucho de un director técnico. La primera vez que lo escucho de un presidente. Ustedes traguen saliva y jueguen por estos dos y entonces salimos. Ningún concepto técnico, ningún concepto táctico, ningún concepto estratégico.
ninguna autocrítica propia con respecto a algunas contrataciones. No, esa arenga vieja, llena de olor a naftalina, de vamos a poner lo que hay que poner, muchachos, ¿sí? Y ganémoslo por estos dos el campeonato. Olvidándose, ya le dije, de una cantidad enorme de futbolistas que juegan en el mismo equipo. Ayer contábamos casi como 30 profesionales, millones de hinchas que tiene Boca en todo el país, y los propios dirigentes. Vamos a ganar el campeonato por todos, no por ellos dos. ¿O ustedes creen que Cavani está pensando que sus compañeros, cuando se mueven en la cancha, se mueven por ellos dos? No, se mueven por ellos individualmente. Si pueden formar un equipo, mejor. ¿Y qué es lo que no tiene Boca en este momento? Teniendo buenos jugadores. Un equipo. No lo tiene. Lo que está en la cancha está desaliñado. Muy desaliñado. Hasta con falta de orientación táctica de algunos jugadores. Ese Paredes, tan bienvenido, tan alabado, en el que se gastaron tantas palabras, ayer cometió errores. Debió ser expulsado, sin ninguna duda. Cometió un penal. Y además, en el momento del segundo gol de Atlético Tucumán, ¿dónde estaba? Él tiene que defender. Es el volante más atrasado. Para tener presencia en el partido, cada vez se atrasa más. Cada vez más. Se aleja de las posiciones calientes. ¿Lo vio tirar una pared? ¿Lo vio rematar al arco alguna vez? ¿Saca algún pase corto con cierta certeza? ¿Saca algún pase largo sin ninguna certeza? Y además con un gesto que se ha acostumbrado el futbolista argentino, que es casi envolver a la pelota, haciéndole una cuchara con el pie para demostrar que tienen alta técnica. Ralentiza el juego. Eso de la tiro de esta manera para que llegue y demostrar de que realmente soy un jugador con virtudes técnicas, lo que hace es paralizar el juego. La recibo y la devuelvo inmediatamente. La recibo y sorprendo rápidamente. Así que Paredes volvió a demostrar que en este partido, como en el anterior, que es un jugador más, que mejorará quizá con el tiempo, que le estará faltando estado físico, que tiene que conocer a sus compañeros, que deberá definirle el entrenador cuál es su lugar en la cancha. Sin ninguna duda, eso tiene que pasar. Siempre sabiendo que el máximo responsable de toda esta historia es alguien que no está formado para ser ni presidente ni entrenador de Boca como Riquelme, por más que haya sido un gran jugador. Una parte para Miguel Ángel Russo. Lo conozco a Miguel desde hace mucho tiempo. Mucho. Desde que jugaban Estudiantes de La Plata. Es una buena persona. Es un trabajador incansable. Es alguien muy querido en muchos clubes. Más de una vez lo hemos destacado. Va a Rosario y lo quieren. Va a Lanús y lo quieren. Va a Vélez y también lo quieren. Va a Boca y lo reciben como lo reciben. Y cuando se hacen encuestas, no es el máximo responsable de todo lo que está pasando. Primero Riquelme, después los futbolistas y por último el entrenador. Porque entienden que Russo en este momento lo que está necesitando es ayuda. No que lo echen. No sería justo que lo echen. Hace poquito que lo trajeron. Lleva 5 o 6 partidos. No sería comprensible echarlo, pero sí habría que ayudarlo. Usted me dice, tiene ayudantes. No sé si están a la altura. También lo conozco a Úbeda durante mucho tiempo, trabajé con él. No sé si está a la altura en este desorden que vive Boca, Úbeda, de ayudarlo a Miguel Ángel Russo. Les voy a contar una anécdota. En el año 2008, el seleccionado argentino de básquetbol, el que después fue campeón, que participó en los Juegos Olímpicos y también tuvo participaciones destacadas en los mundiales también, ni hablar de los sudamericanos, tenía un intríngulis. Después de que él casi reinventó el básquetbol en la Argentina, León Nasnudel,
logró la Liga Nacional, que se jugara la Liga Nacional, empezaron a aparecer jugadores de alta calidad. Y con ellos, con Nasnudel como maestro, entrenadores de alta calidad. 3 particularmente. Podría nombrar muchos más. A los que voy a nombrar, podría nombrar a García y a Vecchio, entre otros. Soy muy injusto, porque los entrenadores de básquetbol deben ser de los entrenadores más lúcidos que tiene el deporte argentino. Pero ¿qué pasó en el 2008? Bueno, la selección argentina tenía que dar un salto, porque aparecía Ginóbili, aparecía Scola, aparecía Sconocchini, aparecía Sánchez, y alguien la tenía que dirigir. Y era muy difícil en un momento en el que estaban Lamas, la Oveja Hernández y Mañano siendo los mejores entrenadores. En ese momento era muy difícil elegir uno. Entonces, ¿qué hizo la Confederación Argentina de Básquetbol? Dijo, ¿por qué no charlan los 3? Y se pusieron de acuerdo. Y dejaron de lado sus jinetas. Y, por ejemplo, Lamas fue ayudante de la Oveja Hernández. Tal es así que la Oveja Hernández tomaba decisiones que a Lamas no le gustaban, pero con su aporte como segundo coach le daba información, datos, consejos, buenos entrenamientos como para que el equipo argentino fuera lo que terminó siendo. Entre ellos 3, más García, Raúl García, un técnico que también anduvo por los campos argentinos, fueron armando el cuerpo técnico del seleccionado argentino. No alcanzaba con uno, se necesitaba mucha sabiduría. Y los 3, sin orgullo y con mucha pasión y con mucho desinterés, decidieron ayudarse entre sí, al equipo, al básquetbol argentino, al deporte argentino, y conseguir todos los títulos que logró la generación dorada. Yo creo que Boca está necesitando eso en este momento. Está necesitando que Riquelme deje de lado su orgullo, no su tosudez, esa no la va a dejar de lado. Él está convencido de que las cosas están hechas bien y que hay que tragar mucha saliva y hay que jugar por estos 2 para ser campeón. Pero él debería ser generoso en este momento tratando de ayudarlo a Russo. ¿De qué manera? Trayéndole sabiduría al lado. Y usted me dice, ¿quiénes? ¿Qué nombres? No los tengo. Me podrían aparecer unos cuantos. Uno, si quieren, que me aparezca, que está peleado con él, Palermo. Pero nada más que porque me aparece. No sé si es el indicado. Palermo. Es decir, Boca tiene que formar alrededor de Russo un consejo de fútbol que no es el que tiene Riquelme, porque son muchachos que le llevan el apunte a él y le dicen sí amo a cada rato. Formar un consejo de fútbol serio, de entrenadores serios. ¿Por qué creen ustedes que Riquelme tiene un consejo de fútbol y cada vez que se produce una debacle no lo pone a Serna, no lo pone a Cassini, no lo pone a Delgado como entrenadores de Boca? Porque no confía en ellos. Los confía o les confía para otras cosas. Para traer alguna noticia, para tener algún rumor, para conocer algún detalle de lo que pasa dentro del equipo. Pero sabe que no son la sabiduría de Boca para ayudar al entrenador. Más de una vez, en los baches, lo puso a Herrón. Y de la misma manera que lo puso, lo descartó de una manera desaliñada, que no corresponde, fuera de forma, dejándolo muy pequeño. Aunque Ron siga en Boca y a él le guste y él se las aguante, pero para afuera es uno más que entra y sale, uno más que entra y sale, uno más que entra, confía y desconfía a los 2 minutos y no sigue. Yo que Riquelme en este momento sería menos tosudo, sería más amplio, sería más generoso, me abriría la cabeza, porque la situación es terminal.
la dijeron hoy varios representantes de Boca, hablando por los medios de comunicación. Estamos muy complicados, estamos muy preocupados. Con eso no alcanza, porque quienes están complicados y preocupados también son los hinchas de Boca, sin ninguna duda. Pero no tienen el poder de cambiar, y Riquelme sí tiene el poder de cambiar. Y en el poder de cambiar de Riquelme está en darle más sabiduría al equipo. No alcanza con Miguel Ángel Russo. No alcanza, está clarito que no alcanza. Pero tampoco se lo puede echar a Russo. No se puede jugar más con los entrenadores. A Russo lo que hay que explicarle es que necesita ayuda. Porque Russo no puede hacer el papelón que hizo ayer en la conferencia de prensa diciendo que hubo un penal a favor de Boca y que estaba contento de cómo había jugado Boca. No puede hacerlo. No debieron permitírselo los dirigentes de Boca, no debieron haberlo mandado a esa masacre que fue esa conferencia de prensa. No porque los periodistas hicieran preguntas inconvenientes, sino que nacía de el interrogante común, que nacía ante una actuación frustrante otra vez de Boca. Entonces Boca tiene que pensar que con esto no alcanza, que no se puede estar esperando el gran partido, porque esperando el gran partido lo que ocurre es que el ambiente se enrarece, la gente se enoja y le echa la culpa a quien es el máximo responsable, que es Riquelme, sin ninguna duda. Él tiene que salir de esa situación, él tiene que volver a ser el presidente de Boca, ese que se aleja de las situaciones, por más que se muerda la lengua, se le revuelvan las tripas, queriendo meterse en el equipo como se metió ayer, poniéndolo a Fabra, ¿sí? Y sacándolo después, y alejarse de la situación, y darle una mano a Russo, porque Russo en este momento está perdido, tan perdido como el equipo. Si no, escuchen lo que dijo Cavani después del partido.